Diga. ¿Cuántos están alegres? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí ante esta hermosa congregación, esta hermosa iglesia. Y quiero que nos vayamos a Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, no sé si ya lo tenemos todos. Ok, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Leemos hasta ahí, oramos al Señor y decimos: Señor buen Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes. Te pedimos que bendigas tu palabra, que sea tu poder y tu gloria que se manifieste, Padre, y que, Padre bendito, limpias mi boca, mi corazón, y que todo lo que se hable sea de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hemos titulado el mensaje de esta tarde y anoche: Fidelidad durante la adversidad. Fidelidad durante la adversidad. Ahora bien, trabajando sobre este título, el Señor me abrió el corazón y créanme que para mí es impactante la lectura de esta cita de Daniel en el capítulo 3, versículo 16 al 18. Vemos cómo la fidelidad de Sadrac, Mesac y Abednego, a pesar de la situación que estaban en ese momento, que les había pedido el rey levantó una estatua y quería que todos lo adoraran. Ahora quisiera que nos pusiéramos a imaginar ese momento donde está el rey Nabucodonosor, levanta una estatua y está toda la multitud al frente, y el rey dice que el que no lo haga va a ser echado a un horno de fuego. Ahora bien, cuando todos se postran, podemos ir imaginándonos ese momento, todos se postran, pero solo 3 se quedaron parados. Y adivinen quiénes fueron esos 3. Fueron Sadrac, Mesac y Abednego. Y ellos le contestan al rey en el versículo 16 diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque cuando toda la multitud se inclinó ante esa estatua, solo ellos 3 se quedaron parados y empezaron a decir: bueno, y ustedes vengan para acá, ¿por qué no se postraron ante la estatua? Acaban de decir que si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego. Y estos 3 personajes mantuvieron una fidelidad con Dios sumamente poderosa. Y vemos cómo el rey, le empiezan a decir al rey: mira, rey, estás viendo cómo estos personajes no quieren adorar tu estatua, entonces hay que meterlos al fuego. Hermanos, en este título, fidelidad durante la adversidad, antes de todo, adversidad, quiero que nos enfoquemos qué es una adversidad. Una adversidad es una situación, un proceso que puede ser doloroso, puede haber sufrimiento, o puede haber mucha preocupación. Por ejemplo, que nosotros estamos en familia y al día siguiente le dan la noticia al esposo que se quedó sin empleo. Esa es una adversidad. Otra adversidad podría ser que dentro de 3 días en una familia amanece un hijo enfermo,
Esa es otra adversidad. Entonces, este título, fidelidad ante la adversidad, Dios me puso esto en el corazón, en esta cita bíblica, cómo estos personajes mantienen su fidelidad ante Dios, ante esta situación que está pasando. Ahora, pregunto yo, ¿qué harían ustedes si se levanta una orden y empiezan a decir, señores, se ha levantado una imagen y todos tenemos que postrarnos ante esa imagen? Porque si no, hay un horno de fuego preparado para ustedes o un castigo fuerte, severo, hasta la muerte, para los que no acepten adorar esa imagen. Les pregunto, y me incluyo yo en esa pregunta, ¿lo haríamos? Recordemos que cuando ya nos ponen en una situación de decir, te vamos a matar, cualquiera se pone a pensar, sí, ¿verdad? Es de pensarlo. Pero bien, nosotros tenemos que tener la certeza, la fidelidad que tenían estos tres personajes. ¿Por qué? Porque, hermanos, no importa el proceso, no importa la prueba, Dios está en medio de esta situación. Antes de continuar, yo quiero que pongamos claro también que es una prueba y que es un proceso. Una prueba es una situación específica permitida por Dios para evaluar, fortalecer o demostrar la fe de un creyente. Un ejemplo es lo que le sucedió a Abraham al ser probado con su hijo Isaac. Todos se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Cuando Dios le dice, vas a sacrificar a tu hijo. Y Abraham como padre, yo me pongo en esa situación también como padre, tomar esa decisión de asesinar a su hijo, sacrificar a su hijo, pero Dios se fue que se lo pidió. Y Abraham tuvo la certeza y la convicción de que Dios tenía el control de esa situación. Y él, dice la Biblia, que yo me imagino, yo como padre, que fue un momento bien impactante hacer ese hecho. Pero vemos como Dios, justamente cuando iba a hacer el hecho, ahí habló el Señor. Esa fue una prueba que le puso el Señor a Abraham para ver su fidelidad. Y lo cumplió Abraham. Ahora bien, ¿y qué es lo que busca Dios en una prueba? Podemos decir que busca revelar lo que hay en el corazón del creyente. Podemos ver la situación de Abraham con su hijo. Dios vio cómo la fidelidad de Abraham se manifestó en ese momento. Ahora bien, esto es con la prueba. Ahora, ¿qué es un proceso? Un proceso es una serie de etapas o temporadas en la vida del creyente donde Dios forma el carácter, desarrolla dones y alinea el corazón con su voluntad. Un ejemplo de este proceso es la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? José sufrió traición, sufrió traición, esclavitud y prisión. Y pasó por varios años, menciona la Biblia, que pasó por muchos años. Lo podemos ver esto en Génesis, en los capítulos 37 al 50, todo el proceso que tuvo José. Y si ustedes se fijan, fue un proceso largo, fue un proceso que, imagínense, por años. Entonces, vemos cómo el Señor actúa en estas situaciones. Cuando nosotros pasamos por un proceso, así como lo que tuvo José, y vemos cómo Dios después de este proceso lo levanta, uno cuando pasa por una situación así, uno quisiera que en el momento las cosas se resolvieran. Uno quisiera que una situación de un hijo enfermo, un desempleo, una enfermedad, uno quisiera que el Señor, uno viniera al culto de milagros, Señor, te pido por esta sanidad, y en el momento sea. Pero saben que Dios actúa de diferentes maneras y a veces nos deja pasar por un proceso para prepararnos con un propósito o un llamado divino. Fíjense que en esto del proceso, yo les quiero compartir una situación mía. Que fíjense que yo el año pasado, en julio del 2024, yo me quedé sin empleo.
Entonces, cuando yo me quedé sin empleo, hermanos, fueron meses que pasé, que créanme que yo busqué personas que tenían cuello, personas que yo les puedo decir que contrataban personas de la noche a la mañana y nada, hermanos, nada. Increíblemente, fíjense que mis papás me preguntaban, mira hijo, y ya le preguntaste al Señor qué es lo que quiere, porque no se ven por dónde, me dice. Entonces yo les digo, no, sí, créeme que yo todas las noches, todas las mañanas, todo el día, en mi mente paso hablando con Dios. Y siempre le digo, Señor, ¿será que este día se puede dar esa bendición? Y pasan los días, pasan los meses y nada. Y fíjense que hay algo bien interesante. Nosotros a veces siempre ponemos unos límites. Le decimos, Señor, yo quiero que en esa empresa, yo quedar en esa empresa, trabajar yo ahí en esa empresa X. Y uno se agarra porque cuando va a la entrevista de esa empresa, le gusta todo el proceso que hay, cómo lo tratan a uno, toda la tecnología que hay. Yo soy diseñador gráfico, entonces todo en este rubro hay tecnología, hay muchas cosas bien interesantes. Y cuando yo iba a estas empresas, yo decía, Señor, aquí es. Señor, este milagro aquí tiene que ser en esta empresa. A mí me gusta porque me gusta cuánto pagan, me gusta esto y esto y esto. Pero cuando venía a ver, iba a la entrevista y me decían, le vamos a llamar. Ese le vamos a llamar, hermanos, pasaban 2 días, 3 días, 4 días, semanas y nada, hermano. Cuando venía a ver, yo les preguntaba, miren, ¿y qué pasó con la plaza que yo solicité? No, fíjese que ahorita ha quedado congelada. Ya la pedimos a Recursos Humanos y nos han dicho que está congelada. En su momento se va a abrir. Entonces yo decía, Señor, está tan fácil, Padre, que solo pongamos ahí que sí, y ya me aceptan, Señor. Ahí está la bendición. Y fíjense que yo vivo en Bosques de la Paz y las empresas estas, había una empresa que me había gustado el ambiente y todo, que quedaba en Nejapa, algo lejos. Y yo siempre en las mañanas, en la noche, le decía al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Pasaban los días y yo le decía, Señor, esa empresa se mira interesante. Pero fíjense que el Señor siempre había un silencio, no me contestaba, no me decía nada. Y yo seguía orando, pidiéndole, con mi familia nos poníamos a orar y todo, y nada. Para no cansarles, hermanos, esta semana que pasó, me llamaron de una empresa que no saben cómo ese currículum mío llegó a esa empresa y solo me dijeron, véngase, ahí tienen una entrevista, me dijeron, virtual. Ok, eso fue el día lunes. El día martes seguía otra entrevista. El día miércoles, hermanos, me daban la bienvenida a una empresa. Ya el día lunes, pasado mañana, para gloria de Dios, inicio el trabajo en ese lugar. Pero lo que voy yo, hermanos, que yo eso no se lo había pedido el Señor, esa empresa no. Pero, hermanos, esa es una empresa muy reconocida a nivel de país y también internacional. Y es una empresa que me está pagando bien y me han llamado como encargado de un departamento. Hermanos, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende, créanme, porque yo no había pedido eso al Señor. Y para decirles que me queda tan cerca de la casa, las empresas que yo estaba luchando con el Señor, que yo le había pedido, me quedaban lejos. Y esa empresa que Dios me abrió la puerta, me queda como a 7 cuadras de donde yo vivo. Imagínense, voy a ir a pie prácticamente. Y hermanos, a esto voy con los procesos. Dios actúa de diferentes maneras, hermanos, y de maneras increíbles. Ahora bien, conociendo lo que es la prueba y el proceso, vamos al primer punto. La adversidad es parte del camino del cristiano. Nos vamos a 2 de Timoteo. Por favor, busquemos nuestra Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén. Vamos a ver, la adversidad es parte del camino cristiano. Cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén. Ok, dice,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí el Señor nos está diciendo, hermanos, que nosotros en esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones complicadas. Hermanos, ser fiel no nos exime de las pruebas, a menudo nos va a introducir en ellas. En un mundo donde todo es oscuro, Dios busca creyentes firmes. Hermanos, yo sé que cuando a veces uno está bendecido por Dios, uno está tranquilo y uno está fiel, uno está pendiente de ir a la iglesia, venir al servicio, venir a servir, estar presente, es porque uno está motivado, porque hay bendición. Pero ¿qué pasa, hermanos? La verdadera fidelidad de Dios se está cuando tenemos problemas, hermano. Porque si ustedes se fijan, y yo lo he vivido también, cuando hay situaciones adversas en nuestras vidas, lo primero que hacemos es, entonces, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? O sea, le estoy sirviendo al Señor, estoy yendo todos los días al culto, estoy yendo a evangelismo, estoy trabajando en esto en la obra, y vemos que empiezan los problemas. ¿Qué problemas? Se enfermó un hijo, y al día siguiente se enfermó mi mamá, al día siguiente mi esposa cayó también mal de salud, y al día siguiente a uno de los dos nos quitan el trabajo. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, Señor, ¿y qué pasa? Señor, ¿por qué esta situación? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ver cómo en la Biblia también Dios nos instruye. Cuando yo les invito a que puedan leer a profundidad el libro de Job. Es buenísimo. Vieran que uno cuando ve la situación que pasó Job, yo les puedo decir que no cualquiera humanamente va a poder soportar esa situación. Imagínense que lo que le sucedió a él, se le quitaron sus riquezas, se le quitaron todos sus bienes, y después tocó su familia, y después su salud. O sea, es para decir, mejor, Señor, mátame. Porque ya en esa situación, hermanos, uno ya no sabe qué hacer, uno no sabe para dónde ir, uno empieza a decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, yo te alabo y todo, pero ¿por qué me está pasando esto? Si ustedes ven en el libro de Job, Job pasó por estas situaciones fuertísimas, pero fuertes, hermano. Y a pesar de todo eso, Job se mantuvo firme. Él sabía que Dios había permitido todo eso, pero él estaba ahí aguantando y soportando, pero sabía que más adelante Dios tenía algo para él. Y así fue. Cuando ustedes ya van leyendo el final del libro, Dios lo bendijo el doble de todo lo que él había perdido. Entonces, vemos cómo la fidelidad, si uno la mantiene en una adversidad, Dios está presente. Y Dios, no crean, hermanos, que usted puede tener una enfermedad, puede tener un problema grande, una deuda económica, usted puede orar y usted puede ver un silencio de parte de Dios, pero créanme que no es así. Dios ahí está. Y Dios, hermanos, cuando pasemos por estas situaciones, es cuando más tenemos que congregarnos, más tenemos que servirle al Señor, y de todo corazón y con una gran felicidad, hermano. Aunque nosotros por dentro sabemos que estamos pero tirados al suelo, pero tenemos que estar con la mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo, hermanos. Tenemos que entender que Dios es eterno y Él tiene el control de toda situación de nosotros. Ahora bien, viendo esta situación, ¿qué es lo que nos invita el Señor este día? Que nos preparemos espiritualmente. ¿Cómo prepararnos espiritualmente? Leyendo su palabra, ganando almas, viniendo a la iglesia, escuchando aquí los cultos. Porque, hermanos, fíjense que algo que sí yo les puedo decir con mucha certeza, cuando yo estuve en este proceso, que no me salía nada, yo cuando iba a la iglesia, yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes cómo vengo?
sabes cómo estoy por dentro, sabes que quisiera tirar la toalla, pero ayúdame. Pero hermanos, en esa prédica, como que si el pastor predicador de ese servicio, como que si yo me había reunido con él antes y le decía, mire pastor, fíjate que estoy pasando esto y esto, ¿cree que usted lo puede mencionar ahí en la prédica para yo sentirme bien? Así, hermanos, literal, lo que el pastor predicaba en ese servicio, Dios me estaba hablando a mí, Dios me estaba hablando a mi vida, y eso me fortalecía. Ahora bien, hermanos, vamos al segundo punto. La fidelidad se mantiene aunque Dios no actúe como esperamos. Y nos vamos al libro de Daniel, capítulo 3 y versículo 18. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 18. Cuando lo tengan me dice un amén. Ok, y dice, aquí esta es la respuesta que dio los amigos de Daniel, diciéndole al rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí hay una situación, hermanos, que nosotros tenemos que ver cómo estos jóvenes tenían esa convicción y esa fidelidad ante Dios, porque el rey les había pedido que tenían que adorar esa estatua, pero ellos le dicen, no lo vamos a hacer porque nosotros servimos a nuestro Dios, a Jehová. Ahora bien, y aquí en el versículo 18, esta frase, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Vean cómo es de importante esto, hermanos, porque ellos en esta adversidad que tenían, que estaban siendo amenazados de que si no hacían eso ante la estatua, iban a ser echados al fuego. Y ellos dicen, y si no, ¿eso qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros tenemos una situación, una prueba, un proceso, y nosotros le estamos pidiendo al Señor, pero de parte de Dios hay un silencio, nosotros tenemos que tener una convicción, hermanos, que si nosotros le estamos pidiendo algo a Él, pero Él no contesta, nosotros tenemos que seguir firmes, hermanos, tenemos que tener esa fidelidad hacia Dios. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo y les repito, Él es un Dios soberano, Él es un Dios eterno, Él es un Dios que hizo unos milagros, hermanos, desde que empezó la tierra hasta la fecha. Él ha hecho milagros increíbles. He escuchado testimonios que, créanme, hermanos, que son impactantes. Y al ver esta situación, ya conociendo nosotros cómo es Dios, cómo es el carácter de Él con nosotros, en una situación que nosotros tengamos así, nosotros vamos a tener la respuesta de decir, Señor, te pido por este milagro, te pido por esta situación, pero si no se da todavía, yo sigo en pie, sigo yendo a la iglesia, sigo sirviendo, sigo escuchando su palabra, sigo manteniéndome al pie de la letra, como se dice, leyendo la Biblia, actuando lo mejor que se puede para Dios, hermano, porque Dios va a ver esa actitud que nosotros vamos a tener. Y Dios nos va a ir moldeando poco a poco para que nosotros seamos fuertes en esta convicción, así como estos personajes. Ahora bien, hay que confiar en Dios más allá de los resultados. La fidelidad no se basa en lo que recibimos, sino en quién servimos. Aquí les vuelvo a recalcar ese punto. Tenemos que saber nosotros a quién le servimos. Tenemos que saber nosotros a quién adoramos, quién es nuestro Dios. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes han tenido un milagro impactante y por eso estamos aquí también. Y sabemos que uno de los milagros que sí abarcamos a todos es la salvación. Hermanos, tener esa salvación completamente gratuita que nos separa de ese camino de condenación, eso, hermanos, es algo que Dios nos ha dado. Y es algo maravilloso, es algo increíble. Ahora bien, en el punto número 3, hermanos, vamos a ver lo que dice: la fidelidad en la prueba trae gloria a Dios y testimonio a los demás. Les voy a pedir que nos vayamos a Daniel, capítulo 3, versículo 28. O si gusta lo anota y se lo voy a decir yo aquí. Dice, entonces Nabucodonosor, el rey,
Dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Qué fue lo que pasó ya en esta situación, hermanos? Como estos personajes no quisieron adorar esa imagen, entonces vino el rey y dijo: bueno, metámoslos al horno de fuego. Y empezaron todos los seguidores del rey a alegrarse. Hoy sí, los vamos a quemar. Primeros clientes que vamos para utilizar el horno de fuego. ¿Y qué pasó, hermanos? Yo creo que todos sabemos lo que sucedió. Que cuando estos tres personajes entraron al horno de fuego, el rey y sus seguidores vieron a 4 personas. Entraron 3, pero en el horno de fuego habían 4 personas, 4 siluetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ahí estaba. Hermanos, nosotros podemos pasar situaciones fuertes, situaciones complicadas, que nosotros podemos decir: Señor, aquí ya no hago más, aquí ya no puedo más, aquí mis fuerzas ya no pueden. Pero en esa situación, en ese proceso, en ese momento, ahí está Dios, hermanos. Ahí está Dios. Y créanme que al ver esta situación y ver la fidelidad de estos personajes en este problema que tuvieron, después imagínense que el propio rey Nabucodonosor reconoció a Dios por medio de la fidelidad que tuvieron estos personajes. Ahora bien, yo les quiero compartir también parte de mi testimonio, cómo fue que yo llegué al Señor Jesús. Fíjense que yo tuve un proceso con un hijo, mi primer hijo, se llamaba Christopher Isaac. Fíjense que cuando yo en esos años, cuando él nació, mis prioridades no era Dios, mis prioridades eran el fútbol, mis prioridades eran la cancha. Eso, hermanos, era mi prioridad. Imagínense, hermanos, que yo en mi hogar, mi suegra me decía: mira, hijo, vamos a ir al culto en la central en la mañana. Ah, ok, le decía yo, vamos a ir, vas, démosle, vas, chido. Y hermanos, cuando mi suegra me terminaba de decir eso, cuando a los 5 minutos me llegaban a buscar mis amigos: mira, hey, tenemos partido, vamos a ir a jugar a tal parte. ¿Y saben qué hacía yo, hermano? Me daba la vuelta y le decía a mi suegra: hey, mire, el otro domingo vamos a ir, no voy a poder. Va, está bueno. Entonces me iba. Entonces, hermano, esa era mi prioridad. Yo no estaba bien metido con Dios. Mi hijo, cuando nació, mi hijo era especial. ¿Por qué les comento esto, hermano? Porque yo quiero que su fe se aumente al escuchar esto que les voy a comentar. Cuando mi hijo nació y nos dieron el diagnóstico que era especial, él nació con hidrocefalia. Para mi esposa y para mí fue un golpe fulminante, hermano. Y bueno, mi esposa, o sea, yo no podía hacerme el bajito porque yo tenía que apoyar a mi esposa, tenía que estar. Entonces, yo en mi separación con Dios, yo le preguntaba al Señor: hey, Señor, yo sé que yo no te sirvo, yo sé que no voy a la iglesia, yo sé que no estoy bien metido en tu reino, pero ¿por qué pasa esta situación? ¿Qué estaremos pagando con mi esposa? No sé. Entonces, el Señor guardaba silencio, no me contestaba. Entonces yo decía, bueno, yo lo que le decía a mi esposa, porque miren, situaciones así, cuando he pasado una situación así en una familia, en la mayoría de casos, el papá se va, deja a la esposa con el niño así, o viceversa. Se han dado situaciones así. Entonces, pero es mi hijo, o sea, no importa cómo esté. Yo siempre le decía al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Imagínense que yo no metido con Dios, pero aprendí a manejarme bajo la voluntad de Él. Y yo le decía: Señor, si usted lo va a prestar al niño, aquí estamos. Si usted se lo va a llevar, aquí está también. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron los meses, pasaron los años. Por cierto,
Cuando mi hijo nació, el doctor cuando lo vio me dijo, mira, me dijo así, no te hagas ilusiones que él solo va a durar 3 días. Va, ok. Entonces, golpe fuerte, va, golpe bajo. Y yo nada más le dije a Dios, me hice a un lado en el hospital y le dije, Señor, yo he escuchado que dicen que la última palabra es tuya. Yo sé que el doctor puede decir eso, pero tu última palabra es la tuya. Hermanos, mi hijo estuvo con nosotros 13 años. 13 años estuvo con nosotros, donde pasamos momentos muy bonitos. Ahora bien, ¿a qué es lo que quiero llegar? Cuando mi hijo, yo no les puedo dar fecha porque a mí se me olvida, hermano. Mi esposa sí se las puede. Pero un 21 de diciembre, pongámosle 2015, pongámoslo. Yo le dije al Señor, venía de hacer unos pagos allá en San Salvador, allá en la Fuente Beethoven, y yo le dije, mira Señor, ¿y por qué no arreglas la situación de mi hijo? O sea, resolvé eso y vamos a ver qué hago. No quería comprometerme con Dios, porque yo sabía que comprometerme con Él era algo que tenía que hacerlo. Yo solo le dije, Señor, y después vemos qué hacemos, le dije. Entonces, hermano, ese 21 de diciembre yo venía a hacer esos pagos cuando el Señor, así, literal, me habló y me dijo, mira, lo de tu hijo lo voy a ver entre hoy y mañana, pero quiero que me sirvas. Y yo, sí, ok, perfecto. Me quedé helado, me quedé paralizado por cómo Dios me había hablado, y yo inmediatamente le hablé a mi esposa, porque mi esposa estaba con mi hijo en el hospital, y cuando yo le hablé, mira, ¿cómo está el muñeco? Pues fíjate que le han desconectado tal cosa. Ok, qué buen signo, dije yo así. Pasando el día, ¿qué tal cómo está el muñeco? Fíjate que le desconectaron otra cosa. Qué bien. Entonces quiere decir que vamos por buen camino, sigamos orando. Mira, yo sé que no estamos bien metidos con Dios, pero vos ahí donde estás orá y yo aquí donde estoy orando también. Dios va a hacer algo grande. Y miren, hermanos, ya en la madrugada yo le hablé a mi esposa y le dije, mira cómo está el niño. Fíjate que le desconectaron 2 cosas más, me dijo. Qué bien. ¿Y vos cómo lo ves? No, normal, me dijo. Ok, chivo. Entonces le dije al Señor, bueno, Señor, gracias. Se va a hacer tu milagro. Al día siguiente, hermanos, 7:30 de la mañana, me llama mi esposa, mira, venite porque el niño está agonizando. Y yo estaba en el trabajo, desayunando, salí volando, llego, mi hijo me esperó, dio 2 suspiros y se fue. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les digo a ustedes con esta situación? Hay procesos fuertes, hay procesos dolorosos, pero Dios tiene un propósito grande. Fíjense que cuando me pasó esta situación, yo lo primero que hice fue, bueno, Señor, es cierto, no me dijiste exactamente qué es lo que ibas a hacer, solo me dijiste, voy a tratar. Entonces, mi hijo se fue, pero hermanos, desde ese día hasta la fecha, con mi esposa nos hemos metido con el Señor de una manera tan grande que nosotros le servimos, nosotros vamos a evangelismo, nosotros estamos en teología, nosotros estamos buscándolo más a Él, a pesar de esta situación. Y fíjense que es bien yuca, porque familia mía me decían, mira, y no te has preguntado por qué entonces vas a la iglesia. Si Dios no te hizo el milagro con tu hijo, entonces ¿por qué no ya dejas de ir a la iglesia, dejas de congregarte, ya no busques de Dios? Estás viendo que Dios no te da la solución. Entonces, a mí me dio risa por dentro, hermano, porque me acordé de la situación que pasó Job con su esposa, porque se acuerdan cuando Job estaba todo enfermo, que no tenía nada, ¿qué le dijo la esposa? Mira, maldecía a tu Dios y olvídate de él y ya morite. Imagínense, eso sentí yo en ese momento, cuando me dijo mi familia, mira, o sea, deja de ir a la iglesia, o sea, mira que Dios no te ha contestado, no te contestó esa petición, se llegó el niño. Pero yo les dije, no, pero ¿saben qué? A pesar de todo, Dios tiene el control, Dios tiene algo. Y sí, hermanos, así es. Cuando nosotros
pasamos este proceso, nos metimos a la iglesia, empezamos a servirle al Señor. Hermanos, desde esa fecha hasta ahora nosotros seguimos igual. El Señor nos regaló una hija también. Ahorita está en bíblica, tiene 10 años y está completamente sana. Y yo le digo al Señor, porque ese fue otro miedo que teníamos nosotros, que si al tener un segundo hijo iba a salir igual o qué. Pero lo pusimos en manos de Dios, hermano, y Dios hizo la obra y ahí está la niña. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el milagro que sí Dios hizo en eso? Porque en ese entonces, en esos días, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si todo iba bien, ¿por qué? Y hasta hoy, hermanos, yo entiendo que ese fue un angelito que Dios nos mandó para que nosotros nos metiéramos con Dios de verdad. Porque después de esa situación, nosotros empezamos a servirle y a trabajar con Dios de una manera tan grande. Y créanme, hermanos, que Dios nos ha levantado de una manera grandísima. O sea, nos dio bendición, nos dio, después de eso nos dio prosperidad, nos dio una casa, nos dio buen trabajo, un montón de cosas, hermanos. Salud, hasta la fecha. Nosotros nada más hemos padecido gripes y el famoso COVID que todos sufrimos, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros aquí estamos. Y yo por esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, estoy aquí al frente de ustedes, predicando su palabra. Porque, hermanos, yo en esos años, yo jamás me imaginaba estar aquí al frente de una congregación y predicar a Jesucristo. Jamás, hermano. Yo mejor me miraba allá en el estadio Cuscatlán saludando a todo el mundo, imagínense. Pero no, Dios me dio la bendición de estar aquí al frente predicando su palabra, que son unas mieles muy importantes. Ahora bien, hermanos, para ir cerrando, hermanos, hay un llamado. Yo les puedo preguntar si ustedes están pasando por alguna prueba, algún proceso. Yo les invito a que seamos fieles y que no importa el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están pidiendo algo, ustedes están en medio de una prueba o un proceso y el resultado no se da como ustedes quieren, hermanos, aguanten un poquito más, sigan orando, síganse congregando, sigan leyendo la palabra del Señor, sigan viniendo aquí al servicio, sirvamos de todo corazón, ganemos almas, que eso sí le agrada a Dios de una manera grande, y ustedes van a ver cómo Dios va a actuar. Y ustedes se van a quedar con la boca abierta como yo me quedé con el trabajo que Dios me dio. Imagínense un trabajo cercano, ya con un cargo grande. Solo Dios lo hace, hermanos, solo Dios. ¿Y saben qué es lo curioso de esa situación? Que cuando yo les pregunté que quién les había dado mi currículum, ellos me decían, no, solo vino el currículum aquí y lo llamamos. Ese es Dios, hermanos, ese es Dios, el que cuando uno menos espera, Él actúa. Ahora, hermanos, yo les invito a que nosotros declaremos como estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, mi Dios puede, pero si no, igualmente le vamos a servir. Tengamos nosotros esa vocación, hermanos, tengamos esa fidelidad ante Dios, hermanos, que no importa el proceso que estemos pasando, no importa la situación que estemos atravesando, Dios tiene el control. Y ya van a ver que grandes cosas van a venir, grandes cosas. A veces nosotros dejamos de pedir o dejamos de insistir en algo y a la vuelta de la esquina, hermano, está el milagro. A la vuelta de la esquina está la bendición. A veces nosotros estamos en el punto de que decir, no, ya no, tiro la toalla, dejo de servir, dejo de ir a la iglesia. Y al siguiente día Dios tiene la respuesta. Imagínense que Dios me dio ese milagro a mí en una semana. En los otros lugares que yo iba, pasaban semanas y a la semana me decían, no, miren, ¿sabe qué? Fíjate que está congelada la plaza. Y este lugar que me llamaron, hermanos, día lunes me llamaron, y ya pasado mañana ingreso a ese nuevo trabajo. Y créanme, hermanos, que yo me quedo sorprendido porque ha sido Dios, no fue mi familia, no fue mis amigos, de los que yo esperaba, nada. Fue Dios, hermano. Y créanme que Dios me ha dejado impactado. Igual yo les comparto esto a ustedes. No se rinda, manténgase, siga orando, venga a escuchar palabra, venga a los servicios. Si no está sirviendo, hermano, sírvale. Vea, hermano, que hacer eso es una gran bendición que viene para sus vidas y para todas sus familias.
Y aquí finalizo, le damos la gloria a Dios, le damos un aplauso.